Hola, hola, ¿cómo están? Sonríe, Cristo te ama, me dice mi esposa. Esperemos, esperemos todo marche bien en este día. Quiero, quiero comenzar el- recitando o leyendo Hola Melanie, Dios te bendiga. Voy a comenzar leyendo un himno. Estos los cantábamos cuando yo era niño, cuando yo estaba chiquito. En la iglesia cantábamos este tipo de cantos. Hola, pa. Dice, el himno es el 233 de himnos de gloria, cantos de triunfo. Y dice el himno: junto a la cruz do Jesús murió, junto a la cruz do salud pedí. Ya mis maldades él perdonó, a su nombre gloria. Junto a la cruz donde le busqué, cuán admirable perdón me dio. Ya con Jesús siempre viviré, a su nombre gloria. Fuente preciosa de salvación, qué grande gozo yo pude hallar al encontrar en Jesús perdón, a su nombre gloria. Tú, pecador, que perdido estás, hoy esta fuente ven a buscar. Paz y perdón encontrar podrás. A su nombre, gloria. Ese es uno de los himnos que se cantaban, y había otros himnos que también se entonaban, ¿no? En el Monte Calvario y otros más. Hoy, hoy conmemoramos uno de los hechos para nosotros como cristianos, el hecho más histórico, y que creo que como cristianos tenemos que no solamente recordarlo el día de hoy, sino recordarlo cada día de nuestra vida, que fue la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Gracias a esa muerte nosotros tenemos vida en abundancia. Me encanta porque Juan, cuando habla de la vida eterna, él habla de que la vida eterna se comienza a vivir en esta tierra. Muchos esperamos, no, pues la vida eterna la empiezo a vivir cuando me muera. No, la vida eterna se adquiere cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. En ese momento comenzamos a vivir la vida eterna. Y fue un sacrificio que, si lo analizamos desde el lado humano, fue bien duro. Fue un sacrificio bastante cruel el que nuestro Señor Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Pero una de las cosas a las cuales los invito a que lleguemos es a reflexionar en el gran amor que Cristo nos tuvo y nos sigue teniendo. Nunca olvidemos eso. El título de este pequeño sermón, de esta pequeña enseñanza, está basada en Juan capítulo 19, versículo 30. De las 7 palabras, esta es la que más me gusta, y desde que iba a hacer el sermón dije, es esta, porque con esta palabra termina el sacrificio. Dice Juan capítulo 19 versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta palabra de consumado es, sin buscarla en el diccionario porque me la grabé desde que la empezaba yo a escuchar, es en griego telestai. Y es un grito de victoria. O sea, Cristo Jesús no muere con
grito de dolor, un grito de, ay, ya, por favor, que se acabe esto. Sus últimas palabras es un grito de decir, todo está pagado, ya se cumplió todo, todas las profecías han sido cumplidas. Ya ahora tenemos vida eterna, vida en abundancia, gracias a ese sacrificio precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Mateo, Marcos y Lucas hablan de que Jesús lo dijo con un grito fuerte, o sea, levantando la voz. Dice Mateo 27:50, un gran grito. Marcos 15:37 dice, una gran voz. Lucas 23:46 dice, clamando a gran voz. Juan nos dice, y dijo, consumado es. Jesús termina con un grito de victoria. La muerte de Jesús significó, hay tres significados que podemos ver. El primero, podemos ver que para Pilato era la conclusión de un momento incómodo con los judíos. Los judíos le dijeron, o nos haces, o nos lo crucificas, o te echamos al emperador. Entonces, para librar su corazón, librar su pellejo, dice, pues crucifíquenlo, llévenlo pues a crucificar. Para las autoridades judías era como decir, la muerte de Jesús ya el que nos andaba alborotando a la gente, ya está ahí en la cruz, va a morir. Ese pecador que ellos le llamaban, ¿no? Que no guarda la ley como nosotros, ¿no? Aquí tenemos una gran enseñanza. De pronto las leyes están sobre lo que el Señor dice. Todo el rito sobre Dios, ¿no? Es algo fuerte. Pero para nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, para nosotros esa muerte significa vida. Dice, voy a buscar Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Y dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cómo recibimos esa vida? Estamos en un tiempo de crisis mundial. Y yo me imagino, no sé, no he visto las noticias, pero en México siempre hacen el Via Crucis, ¿verdad? El Via Crucis ahí en el Cerro de la Estrella. Digo, ¿cómo le irán a hacer? Porque muchos en ese momento, al ver, se conmueven y les duele. Pero pasa esa fecha y ya se acabó. Se acabó el voltear a ver a Jesús. Pero en esos tiempos tenemos más oportunidad de meditar en el Señor Jesús, en esta vida que hemos recibido a través de Jesús, Él entregándose por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros, en este caso, para que yo, Joshua, tenga vida, para que tenga una vida con Él después de que parta. La cruz, también estas mismas tres personas, tanto los romanos como los judíos, y para nosotros, la cruz tenía un significado. La cruz para los romanos era un instrumento de tortura. O sea, decir, mi Salvador murió en la cruz, fue torturado. Para los judíos, era un hecho de solamente los delincuentes, era lo más bajo. O sea, que tu Salvador muriera en la cruz era lo más bajo. Pero para nosotros, esa cruz es donde encontramos perdón, es donde encontramos redención. El Señor nos ha limpiado. Dice Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Es Cristo el que nos redimió, el que nos compró. Ahora ya no somos de nosotros. No intentemos querer comprarnos o vendernos al pecado. Ya somos de Dios. Si estás escuchando esto y tu vida aún no la has entregado a Cristo Jesús, entrégala y podrás experimentar de lo que te estamos hablando. Busca a Dios, porque Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Muchos no entienden, y a lo mejor humanamente no entendamos nunca cómo Dios se humanó, porque nuestra mente queda muy corta, pero lo hizo. Históricamente, mucha gente dice, es que Jesús es un mito. Les falta ver historia, porque la historia nos habla de un Jesús. Dice, no es que nada más la Biblia habla de Jesús. No. Si dices que la Biblia solamente habla de Jesús, entonces estás completamente equivocado, estás en un error. Porque la historia que no le hizo a un cristiano, la historia universal, dentro de la historia universal, aparece Jesús. Ese Jesús que fue muerto en la cruz del Calvario. Ese Jesús que resucitó al tercer día. Ese Cristo que nos da vida. Cristo no pecó y se entregó por nosotros. Cristo no cedió a la tentación como en ocasiones cedemos nosotros. Como que en ocasiones somos muy vulnerables. Entre más nos alejamos de Dios, más oportunidad damos al pecado que entre en nuestra vida. Entre más cerca de Dios estamos, el diablo no se va a estar quieto. Que tú busques a Dios, el diablo no va a decir, qué bueno, bravo, está buscando a Dios, está orando, está abriendo su Biblia. No, Él quiere que esa redención la olvides y vuelvas a las manos del pecado. Pero no olvidemos, Cristo ya pagó por nosotros. Cristo se entregó por nosotros y venció. ¿Venció dónde? ¿En la resurrección? No. Cristo venció desde la cruz del Calvario. Ya la resurrección es como la firma final, como la cerecita en el pastel, algo que nos da aún mayor esperanza. Dice un escritor, está claro, que para Juan la cruz es el instrumento de victoria. Vean, el instrumento de victoria. Y no la derrota que la resurrección transformará en victoria. Para Juan, el que escribe el Evangelio, la cruz no es una derrota. Como para nosotros no es una derrota. Para Juan es la victoria. Porque Jesús termina gritando este grito de victoria. Consumado terminó, se ha cumplido todo. He pagado completamente, no quedó nada es suelto. Pero ahora es momento de nosotros volvernos a Dios, de aceptar ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, rendirnos en las manos de Dios. Vemos que en este momento, analizando el versículo 30 del capítulo 19 de Juan, hay tres cuestiones claras. Hay la victoria, cuando dice consumado, es ese gran grito de victoria. También vemos tranquilidad, porque dice inclinando la cabeza. O sea, esa manera de decir ya, la tranquilidad en el Señor Jesús, a pesar de todo. Fue latigado, o sea, el juicio del Señor fue un juicio mal efectuado, pero que estaba dentro de la voluntad de Dios, para que nosotros pudiéramos obtener perdón. Pero los líderes judíos estaban buscando desde hacía mucho tiempo el momento para matar a Jesús. Pero Jesús muere con tranquilidad. Ellos creen haber vencido. No, el que venció fue Cristo Jesús. También vemos que la naturaleza voluntaria de la muerte, porque dice, entregó el espíritu.
Y eso nos recuerda lo que dice Juan capítulo 10, versículo 18, ¿no? Que dice, nadie me quita la vida, yo la doy. O sea, no es de que los judíos fueron los que mataron y que planearon, todo estaba dentro de la voluntad de Dios. Ellos fueron el instrumento, pero estaba dentro de la voluntad de Dios para que hoy tú y yo podamos tener perdón. Para que tú y yo hoy podamos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Ese pago en la cruz fue por nuestros pecados, no fue por los pecados de Jesús. Fue por nuestros pecados. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Cristo fue muerto por nuestros pecados. Esos pecados que en ocasiones nos da pena decirle aún a la gente. Esos pecados que escondemos en lo profundo del corazón. Por esos pecados Cristo murió en la cruz. Por esos pecados Cristo se entregó. Porque Él sabía que nosotros no nos podíamos librar. Tú y yo no podíamos obtener salvación. Por mejor que te portaras, por mejor que yo me portara, no podíamos obtener la salvación. Solamente a través de ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Fue muerto por nuestros pecados. Pero en ocasiones seguimos pecando. En ocasiones se nos olvida ese sacrificio. Es que ese sacrificio no nada más es para recordarse hoy, llamado Viernes Santo, ¿no? No nada más es para hoy. Es para que tú y yo lo recordemos los 365 días del año. Cristo Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados. El que no conoció pecado, pagó por nuestros pecados. El que no debía haber padecido, porque cada uno que peca debe de tener el pago por su pecado. Pero Cristo decidió cargar el pecado de todos. No es de que sea ¿cómo lo explico? No es de que el pago se hizo y ya automáticamente todos adquirieron perdón. Es a todos los que le recibieron. Necesitamos recibir a Cristo en nuestro corazón para obtener ese perdón. Porque si no vemos ahí una salvación que yo no necesito hacer nada. No, sí necesitamos aceptar a Cristo en nuestro corazón. Necesitamos, a lo mejor nos hemos olvidado de la comunión con el Señor. Necesitamos volver a la comunión. Porque el tiempo está pasando. Ese inclinar la cabeza significa una muerte apacible. La muerte de alguien que confía en el Padre. Ciertamente una de las palabras que el Señor Jesús dice, Eloí, Eloí, lama sabactani, ¿no? Padre, ¿por qué me has desamparado? No es de que el Padre lo haya desamparado, sino que en ese momento está efectuando la redención, el pago por los pecados de nosotros. Entonces ahí se está efectuando Cristo justificándonos. Cristo dándonos la vida suya. Cristo ofreciéndonos este perdón tan grande que no merecíamos. La palabra consumado significa llevado a su fin completo y perfecto. Llevado a su fin completo y perfecto. No necesitamos más que aceptar a Cristo en nuestro corazón, dejar el pecado y acercarnos a Él confiadamente. Dice la palabra del Señor que cuando Cristo dice estas palabras, el velo del templo, eso que dividía entre el lugar santísimo y el lugar santo, de la cortina hacia el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote podía entrar. Y nadie más podía entrar, pero cuando Cristo dice consumado es, de arriba hacia abajo se rasga, ya dando entrada, eso significando que tú y yo podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Es que la muerte de Cristo pagó el precio por nuestra redención. Redención se usaba cuando se compraba un esclavo para ponerlo en libertad.
Tú y yo éramos esclavos del pecado. Aunque decimos, es que mis pecados no son tan grandes. Es que para Dios no hay pecado grande o pecado chico. Pecado es pecado. Pero muchas veces en nuestra mente ponemos valores. Mentiras, es pecado pequeño. Fornicación, wow, no, pecado muy grande. Robo, depende de lo que te robaste. No, para Dios el pecado es pecado y necesitábamos ser liberados de ese pecado. Cristo nos redimió, nos compró para darnos la libertad en Él, no libertad de nosotros, y esa libertad sea un libertinaje. Hago lo que quiero porque quiero. No. Es ahora no somos de nosotros, somos de Cristo Jesús. En Hechos 20, versículo 28, dice, la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. Es que somos la iglesia de Dios no porque no lo merecíamos. Tú y yo no merecíamos este sacrificio tan perfecto. Tú y yo no lo merecíamos. No nos llenemos de que, guau, es que ya vean, para que vean el nivel que somos. No lo merecíamos. Merecíamos la muerte. Esa retirada eterna delante de Dios por nuestros pecados. Eso merecíamos. Pero en su amor, aquel que nos creó, nos volvió a comprar. Es que esto es sorprendente. No te creaste a ti. Tenemos un creador que es Dios. Y luego Dios, haciéndose hombre, para volvernos a comprar porque nos habíamos alejado. Ya no eres de ti. Ya eres de Dios. Así que deja eso que te está alejando de Dios. Y busca a Dios. Porque ya somos de Él. Génesis 3:15 le dice a la serpiente, ¿no? Te herirá en el calcañar. En este momento, cuando Cristo dice consumado es, se efectúa eso. Cristo venciendo al diablo. Cristo venciendo el pecado. Dándonos la victoria. Dándonos redención. Pero ¿cómo vemos la cruz hoy? ¿Como un talismán? Traigo la cruz y soy protegido. ¿O cómo la ves tú? ¿Qué significa la cruz para ti? Porque eso habla mucho. El Señor Jesús en un momento puntual les dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y no se quede en esa pregunta, va una pregunta más. ¿Quién dicen ustedes que soy? Y en esta hora nos está preguntando el Señor, ¿quién dice la gente o qué dice la gente que es la cruz? Y también nos pregunta, ¿qué es la cruz para ti, para mí? ¿Qué significa? Perdón de pecados, redención, salvación, vida eterna, victoria en Él. Entonces no nos alejemos de Dios, porque Él ganó la victoria por nosotros. No juguemos con el Señor. No veamos la cruz como un amuleto, como que aquí traigo la cruz y eso me salva. No, es algo interno. Es una ruptura en el momento de la victoria del Señor Jesús, es una ruptura. El pecado ya no se enseñorea de nosotros, porque estamos en Cristo. Pero en ocasiones le damos el lugar al pecado. En ocasiones coqueteamos con el pecado, olvidando la cruz. Ese sufrimiento que tuvo Dios pagando por nosotros. No lo olvides. Que este día a lo mejor es, vamos a mediodía aquí donde vivimos nosotros, a lo mejor todavía es mañana donde tú nos estás viendo, pero no olvides que a partir de hoy tu mente esté clara
de que Cristo pagó por ti y por mí en la cruz y nos ha redimido. Como dice ese canto, con su sangre nos ha redimido, con su sangre nos ha comprado, ya somos de Dios. Pero muchas veces no queremos dar nuestro brazo a torcer. Muchas veces somos rejegos. Veíamos el miércoles en el tiempo de café, ¿verdad? Quiero hacer mi voluntad. Y no, Señor, hágase tu voluntad. Entregando nuestra vida a la voluntad de Dios. No es, pues a ver qué me depara el futuro. No es prepararnos. Pero también es saber escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Es necesario volvernos a la cruz. La gente ha cambiado el significado de la cruz. Tú y yo no lo cambiemos. Ese significado de la cruz es redención, es perdón, es salvación en Cristo Jesús. Solamente Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo, yo soy un camino, o pueden llegar por otros caminos al Padre. No, solamente es este camino. Y este camino tenía que pasar la cruz. Ahora estamos dispuestos a tomar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros y seguir a Cristo. Ya eso es decisión de cada uno. Pero espero que no olvides que es Cristo quien pagó por nosotros. Cristo pagando ese precio por nosotros nos ha redimido. Él terminó diciendo, consumado es. Él ha consumado todo. Tú y yo no podíamos vencer el pecado. Solos no. Tú y yo, por muy buenas obras que tuviéramos, no podíamos tener acceso al cielo. Pero voltea a la cruz. Voltea a la cruz. Y como empezaba leyendo ese himno, junto a la cruz. Hoy acércate a la cruz. No esperes más tiempo. Vuelve a la cruz. Vuelve a tu Salvador. Dile toda la bola de pecados que a lo mejor andas cargando. Y toma el yugo del Señor. Que su yugo es fácil y ligera es su carga. Vuelve a Él. Acércate a Él. Entrégate a Él. Esperamos que tu vida dé el fruto que el Señor espera. Que mi vida también dé el fruto. Que hagamos valer esa cruz. Que aún tiene poder. Esa cruz que aún en estos tiempos sigue salvando. Aún en estos tiempos sigue perdonando pecados. Es que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin. Él siempre es. Cuando llegan a arrestarlo, ¿no? Y le dicen, venimos ¿a quién vienen a buscar? A Jesús de Nazaret. El que dice esas palabras, yo soy, que nos remontan a Dios, ¿no? Es que Jesús es Dios. Jesús es pagando por ti y por mí. Acércate a Dios. No olvides hoy buscar a Dios. Y mañana y pasado y cada día de tu vida busca a Dios. Porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. O sea, tú y yo. Él ya dio el paso del tuyo. Dios te bendiga. Esperamos que Dios haya hablado a tu vida, a tu corazón. Y el día domingo tenemos la predicación de la resurrección. A las 11, hora del este de los Estados Unidos. A las 10 de México, Loma Bonita, Illinois, y a las 9 de Chihuahua. Esperamos que en ese momento prendas ahí este aparatito, ¿no? Y nos vemos y que recibas el domingo la palabra de Dios. Dios te bendiga, Oli. Dios te bendiga, Judith Carrera. Mi tía Vicky, que ayer fue su cumpleaños, felicidades y le mandamos un fuerte abrazo. Esperemos nos haya guardado
nos haya guardado pastel, Saraí Mesa, saludos. Sandra Arias, Dios te bendiga, Sandra. Esperamos estés bien. Carolina Castañeda, Dios te bendiga. Lorena Longoria, tu tía, ¿verdad? Dios le bendiga. Mari Flores, Dios te bendiga, Mari. Arcilia García, Dios le bendiga. Daniela Cabrera, Dios te bendiga, Daniela. Tania Villescas, Bonnie Espinosa, Eleazar Delgado, mi suegra, Ade, Dios te bendiga. Gloria Ineto, Marisol Nájera, hermano José, Dios les bendiga. Hermana Nati, Dios le bendiga, le mandamos un fuerte abrazo. Aide, Dios te bendiga. Tía Vicky, por parte de mi mamá, qué bueno que nos ven desde Greensburg, Dios les bendiga y esperamos pronto podernos ver. Sari, Dios te bendiga, y ya los demás que aquí tengo los saludé al empezar. Dios les bendiga, recuerden, busquemos a Dios ahora que es tiempo. Sé que no termino con oración a través de este medio, pero hoy sí quiero hacerlo, porque a lo mejor lo necesitamos, porque a lo mejor necesitamos rendir nuestra vida. Si quieres cerrar tus ojos y presentarte delante de Dios con nosotros este momento. Dios, te damos gracias por ese perdón tan grande en la cruz. Siendo nosotros quienes teníamos que pagar, tú pagaste por nosotros. En ocasiones no nos sentimos amados, en ocasiones nos sentimos desechados por la gente, pero nos olvidamos que el amor de la gente no es lo que nos da vida. Lo que nos da vida es ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por salvarnos, gracias por entregar tu vida. Si aún hay pecados en nuestro corazón, quítalos, Señor. Tú conoces la vida de aquellos que están viendo este video. Toca sus corazones, toca sus almas, transforma tu Señor. Tu palabra ha sido expuesta. Que nos sigamos alejados de la cruz. Gracias, Jesús, por sufrir por nosotros, por entregarte, por ser ese único medio por el cual nosotros podíamos obtener salvación. Gracias, Señor Jesús, de verdad te amamos, pero te amamos porque tú nos amaste primero, tú nos amaste antes de que te conociéramos. Tu amor es tan grande que no lo olvidemos, Señor, porque la gente, el mundo, la gente que vive lejos de ti, no querrá muchas veces acercarse a ti, pero en ese no acercarse a ti, no nos rechazarán a nosotros, pero que tu amor lo pongamos en como nuestro mayor tesoro. Que no importa quienes se alejen de nosotros, que no importa quienes nos señalen, que te amemos sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hasta aquí esta transmisión. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos el domingo. Dios les bendiga.